en sus manos, en la medida en que los gobiernos no están dando respuesta a este problema. Sin embargo, nosotros creemos que uno de los elementos fundamentales que hay que asumir es que tenemos que hacernos cargo del problema como ciudadanos, porque ya los gobiernos no están dando el ancho, como decimos en Chile, para las respuestas políticas que deben ser incorporadas ya. Y les quiero decir, no solamente en relación a no seguir planificando, aprobando y construyendo plantas a carbón. No solamente eso, acá se ha planteado muy claramente que uno de los elementos críticos hoy día es la erosión de los ecosistemas que permiten nuestra sobrevivencia física. Ni siquiera prender o apagar la luz. O sea, no estamos aspirando ni siquiera a aquello, sino que estamos aspirando a mantener los niveles de subsistencia con alimentación. Y la energía que se requiere para mantener alimentada a la población mundial. Es decir, el escenario que tenemos hacia adelante es un escenario enormemente restrictivo, que ciertamente no da para los niveles de consumo ni de bienestar que hoy día tiene la sociedad de consumo o el modelo en la cual, digamos, está basado las proyecciones de crecimiento económico, sino que al contrario, o sea, hoy día incluso tenemos que pensar en los elementos restrictivos que tienen que ver con poder mantener cierta productividad del planeta, cierta productividad de la biomasa que genera el planeta para poder alimentarnos. Entonces estamos en un problema serio. Y todavía las muestras de lo que se planteó acá, como experiencias de volver a tratar de iniciar las soluciones desde la base hacia arriba, tomando decisiones políticas como cultivos locales, que es lo que se planteó aquí, cambio del patrón de abastecimiento energético a través de energías renovables no convencionales, o las ciudades autosuficientes, como el caso de la experiencia inglesa, que probablemente es las ciudades resilientes, que probablemente es la experiencia más masificada a nivel de Europa, no están siendo suficientes. No vamos a alcanzar a llegar a tiempo para poder evitarle a la humanidad situaciones catastróficas que prácticamente significan un ecocidio, por un lado, y eso significa destruir irreversiblemente las bases de la reproducción de la vida en el planeta, y un genocidio, en el sentido de que obviamente este ecocidio conduce naturalmente a una, no hablemos de extinción, pero una disminución dramática, drástica de la población humana, con un enorme conflicto político, con enormes conflictos sociales. Es complejo tener un escenario tan pesimista, pero desgraciadamente si nosotros nos quedamos en la política pública decidida por los estados, con excepción de algunos países de Europa, que claramente tenemos que señalar de que han seguido manteniendo una posición más o menos responsable en las negociaciones del clima, al contrario de otros que nunca se han incorporado, sino que para controlar que la cosa no avance, como Norteamérica, y no solamente Estados Unidos, sino que Canadá, que se acaba de retirar, además del protocolo de Kioto, y por lo tanto hoy día, al igual que Estados Unidos, está fuera de las reglas de la comunidad internacional. Entonces, si nosotros queremos enfrentar esto, tenemos ciertamente el camino que aquí se ha mostrado, en el caso del video, que es la fuerza ciudadana de cambiar los hábitos y cambiar los patrones de estilos de vida, que es enormemente difícil, porque si no se hace con una guía, al menos de autoridades locales, no es muy fácil que todo vaya en la misma dirección y que se generen las sinergias que necesitamos para que aquello avance en una perspectiva de cierta escala para hacer efectiva una respuesta al cambio climático. La segunda alternativa, pero siempre es una alternativa,
Y particularmente ahí el tema que planteaba el expositor anterior, de poner un ojo en qué es lo que está ocurriendo con el desarrollo rural. El abandono de los territorios para irse a lugares más vulnerables en un contexto de cambio climático, que son las ciudades. Las ciudades son más vulnerables en un contexto de cambio climático porque todo las hace depender de insumos externos y no son autosuficientes por naturaleza. En el sector rural, en el desarrollo rural, podemos generar mayores niveles de autosuficiencia. Tenemos los elementos cerca, necesitamos menos energía para la movilidad, para la producción, etcétera. Pero en el caso de las ciudades, son obviamente los sistemas donde vivimos más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, claramente, como desafío de la política pública, un primer elemento es cómo nosotros vamos preparando un desarrollo rural que se adapte al cambio climático. Y eso tiene que ver, obviamente, en una planificación de una seguridad alimentaria básica al nivel de los países. No estamos al año 2100 en un escenario donde vamos a estar produciendo vino, maíz, etcétera, etcétera, solamente para la exportación. O sea, estamos en un escenario con enormes restricciones en el transporte, estamos en un escenario, obviamente, con disminución de la posibilidad de tierra regable, que es la tierra posible de producir, independiente de los periodos estacionales, y por lo tanto, sin duda, el primer elemento, curiosamente, no es el energético en términos de subsistencia, en términos de adaptación de la sociedad al cambio climático, sino que tiene que ver con la tierra, el modelo de desarrollo rural y la producción de alimentos. Y en Chile hoy día no tenemos una política agraria para enfrentar el cambio climático. Lo que sí tenemos, y particularmente empresas internacionales de agricultura, es que se están comprando todas las tierras de Temuco al sur. Y se están comprando las tierras de Temuco al sur porque obviamente la restricción de recursos hídricos desde Temuco al norte, en todos los escenarios, incluso los realizados por el gobierno de Chile, muestran una enorme vulnerabilidad para mantener la producción agrícola, por la estrechez hídrica, la destrucción de glaciares y por lo tanto la incerteza de tener recursos hídricos durante los periodos de verano, que es donde hay que regar estos cultivos. Por lo tanto, yo diría el primer desafío para nosotros como ciudadanos es claramente volver ciudadanos urbanos, es volver a poner nuestros ojos, a aprender más, a capacitarnos como ciudadanos en relación a cuál es el modelo de desarrollo agrícola para adaptarnos al cambio climático, en el sentido que la alimentación, obviamente, es el factor fundamental. Y la alimentación tiene que ver con tierra y tiene que ver con provisión de recursos hídricos. Por lo tanto, las políticas vinculadas al agua y a la tierra son, sin duda, las primeras prioridades. Y hoy día, les vuelvo a repetir, en Chile, con excepción de un pequeño grupo que estudia el cambio climático en ODEPA, que es la Oficina de Desarrollo de Estudios del Ministerio de Agricultura, no tenemos ninguna política en curso, no tenemos ningún financiamiento específico para ir adaptando el modelo agrícola chileno al cambio climático. Y el segundo, o más bien el tercero, porque es políticas vinculadas al desarrollo rural y a los recursos hídricos. Recursos hídricos frente a los cuales ustedes saben que estamos en una situación problemática. Nosotros no solamente enfrentamos el cambio climático, sino que enfrentamos ciclos de sequía vinculados al fenómeno de la Niña, y en este momento además en Chile estamos enfrentando un tercer año de sequía, un segundo año de sequía, perdón, el próximo viene igual de seco, o sea, vamos a tener un tercer año de sequía con todo lo que eso significa. El tercer elemento sin duda es la política energética. La política energética, ¿qué es lo que está pasando? Y con esto quiero terminar para darles un panorama. En la política energética, lo que está ocurriendo hoy día en Chile, producto de la sequía, que va a continuar planteándose como un problema estructural en los próximos años, porque a la sequía cíclica se suma el cambio climático, que significa aumento de temperatura y reducción de precipitaciones para toda la zona central.
nosotros tenemos que, no solamente en el norte, en el sistema interconectado del Norte Grande, el SINC, tenemos 99,6% de generación térmica, que está orientada principalmente a alimentar a la industria minera, sino que tenemos en el sistema interconectado central, hoy día, 62% de generación térmica. O sea, hoy día Chile es un país que tiene más de 70% de dependencia térmica en el sector eléctrico, además de todo el sector transporte, les quiero decir. Pero en el sector eléctrico, que éramos más limpios, hoy día, producto de la sequía, tenemos más de 70% de dependencia térmica y además todos estos combustibles son importados. Lo que en el escenario de aumento del precio del petróleo, que señaló el primer expositor, de los aumentos de los precios de transporte, etcétera, etcétera, nos hacen enormemente vulnerables. Segundo, ¿cómo se ve el escenario hacia adelante? Si ustedes miran cuáles son las centrales que hoy día están en construcción, que están aprobadas y que se están construyendo, 65% de ellas son centrales térmicas. Por lo tanto, los próximos 5 años en los cuales esas centrales van a entrar en operación, seguimos la misma tendencia de hacer más térmico aún la matriz eléctrica. Y si nosotros nos vamos a ver los proyectos que no están en construcción, pero sí están aprobados ambientalmente, tenemos del orden de 60% también proyectos térmicos. Y esos son los próximos 5 años. Es decir, si no hacemos nada, la tendencia de desarrollo eléctrico va a continuar siendo mayoritariamente térmico. Dependiente, porque Chile no tiene petróleo y gas, es rico en sol, agua, etcétera, etcétera, pero no tiene petróleo ni gas. Hoy día con Isla Riesco está con el tema del carbón, que es la peor solución, pero para que vean ustedes hacia dónde apunta nuestras autoridades, es decir, exactamente en la dirección contraria a la cual hay que ir. Por lo tanto, si no logramos un cambio en la política energética, no vamos a poder contribuir a la mitigación de los impactos del cambio climático. Entonces, no nos estamos adaptando para poder sobrevivir con la política hídrica y la política agrícola, y tampoco estamos contribuyendo no solamente a reducir la contaminación local, sino que a contribuir con la reducción de las emisiones de CO2. Entonces somos tan irresponsables como Norteamérica, independiente de que no estamos en el grupo de países anexo 1 del protocolo de Kioto, por lo tanto no tenemos obligaciones legales, que a estas alturas da lo mismo tenerlas o no, porque el mundo no ha reducido lo que prometió, sino que estamos en una situación de mayores emisiones. Las proyecciones del gobierno es que nosotros al año 2030 podríamos tener un 100%, incluso hasta 200% de aumento de las emisiones de CO2 y por lo tanto de la huella de carbono del modelo de desarrollo nuestro. Y por lo tanto estamos mal. Nosotros creemos que estamos lejos, no tenemos esto, se ven montañas muy bonitas, pero estamos mal. Estamos comportándonos de la misma forma como se está comportando el mundo. ¿Cuáles son las alternativas y qué es lo que está en curso? En que hemos venido peleando algunas organizaciones en conjunto con algunos parlamentarios. Primero, tener realmente un programa fuerte de eficiencia energética. Hoy día Chile, al año 2020, perfectamente podría tener del orden del 15% de su nueva energía a través de eficiencia energética. Es decir, desde energía que liberan algunos sectores que hoy día la están desperdiciando. Por lo tanto, y al año 2025, incluso las cifras oficiales del gobierno en el Plan Estratégico Nacional de Eficiencia Energética, ha proyectado que económicamente factible podríamos tener 20% de la nueva energía proviniendo de eficiencia energética y no de nuevas centrales. Que en el fondo es un tremendo beneficio, en el sentido de que es menos inversión, porque no tenemos que construir nuevas obras, y al mismo tiempo tenemos menos insumo de energía,
en la economía y por lo tanto somos más competitivos, estamos gastando menos y además, como gastamos menos combustible, contaminamos menos. Por lo tanto, significa limpiar el ambiente. Ese plan está con sus programas en motores, en vivienda, en iluminación. Sin embargo, el gobierno lo tiene en un cajón. Lo pagaron todos ustedes, un estudio que demoró 3 años, los cálculos se hicieron, la tecnología está, pero hoy día está en un cajón y políticamente no se está implementando el Plan Estratégico de Eficiencia Energética 2010-2020. Pero ahí tenemos 20% de la matriz energética en el sector eléctrico que podríamos tener en los próximos años. Y por lo tanto, le sacamos al carbón un 60% y ya estaríamos en solamente 40% térmico. ¿Qué es lo que pasa con las energías renovables no convencionales? Que es la otra respuesta internacional al cambio climático. Hoy día tenemos una ley, desde el año 2008, la logramos con un tremendo esfuerzo, en el cual la cuota es 10% de energías renovables no convencionales al año 2025, obligatorio 5% desde el año pasado, pero una serie de, yo diría, de letra chica dentro de la ley, implica que en vez de inyectar el año pasado 5%, lo obligatorio solamente era inyectar 1,18%. Por lo tanto, no vamos a llegar a 10% el año 2025. ¿Qué es lo que logramos hacer con un conjunto de senadores que hoy día ya está aprobado en la Comisión de Energía y Minería del Senado? Aumentar la cuota y poner una reforma en la ley 20.257 de 2008, en la cual el 20% de energías renovables no convencionales es obligatoria para el año 2020. ¿Cuál es el objetivo? Darle una señal clara al mercado de que es obligatorio, que de cada 10 megas que nosotros estamos inyectando a la red, 2 de ellos tienen que ser renovables no convencionales, al menos. Más los 2 que tenemos de eficiencia energética, ya tenemos al menos una posibilidad de ganar un 40% de desacople de un modelo energético que hoy día lo único que hace es perjudicar a las poblaciones locales, perjudicar a la agricultura con las emisiones de azufre, óxido de nitrógeno, etcétera, metales pesados, pero al mismo tiempo ganar en autonomía en la medida en que tenemos sol, tenemos geotermia, tenemos viento, no tenemos que importarlo y obviamente tenemos la posibilidad de que a la larga, en vez de esperar y llorar de que nos están subiendo el petróleo todos los días y que hay que hacer cola no solamente en la gasolinera, sino que hay que pagar probablemente más de energía, tenemos una estabilización de los precios de la energía. ¿Por qué? Porque las energías renovables no convencionales tienen una inversión que hoy día la mayoría, salvo la solar, ya es competitiva, pero como no requiere combustible, porque el sol es gratis, el viento es gratis, la presión de la geotermia es gratis, tenemos una estabilización de los precios de la energía en una energía más barata y estable en el tiempo, porque no estamos dependiendo del flujo o de la alternancia de los precios de los commodities energéticos en el mercado internacional. Entonces, hemos podido avanzar las organizaciones ciudadanas del movimiento ambiental con el Senado en esta ley. Probablemente esta semana se vota en la sala del Senado y pasa a la Cámara de Diputados. Y la otra buena noticia que tenemos es que también se aprobó, y en ambas cámaras, la ley de generadores residenciales, que no está abierto a no ser que tengamos subsidios a todo el mundo, sino que probablemente a la gente que puede invertir. Pero al menos nosotros creemos que ya en el mes de marzo va a ser promulgada esta ley, al menos nosotros podemos tener en las universidades, en los supermercados, en los centros de consumo, en las estaciones, en los hospitales, podemos tener paneles solares o cogeneración o molinos eólicos, etcétera, en las cuales se autogenera energía en los techos o en los patios. Esa energía se inyecta al sistema eléctrico en digamos en bajo voltaje, y por lo tanto tenemos un desacople de muchas iniciativas que hoy día están gastando energía y son una carga sobre el sistema, están siendo unidades energéticas que se autoabastecen, y si es que generan más de lo que requieren, la pueden inyectar al sistema y Chilectra tiene que pagarle a ellos
lo mismo que les está cobrando, porque en vez de inyectarles energía, el supermercado o la escuela o el hospital o la casa particular está inyectándole energía a Chilectra. Esas dos leyes, les quiero decir, la segunda, el net metering, el poder ser autogeneradores residenciales con un pago justo por esa energía, está para promulgarse. Nosotros entendemos que en el mes de marzo. Estamos apurando al ministro de Energía para que la apure en el Congreso. Y en el caso de la ley de 20% renovables al año 2020, estamos en este momento en un gallito con el gobierno para que la patrocine, pero ya está aprobada por el Senado y por lo tanto les quiero pedir ayuda a cada uno de ustedes cuando encuentren con una autoridad de gobierno, con un parlamentario, etcétera, pregúntenle por ambas leyes cómo están, cómo van a votar, etcétera, etcétera, con el objetivo de que obviamente apuremos la marcha. Pero les quiero decir que en el área de la política agrícola y la política de recursos hídricos no estamos bien. La minería nos bloqueó la ley de protección de glaciares. Ustedes saben que hoy día hay muchas mineras, particularmente Codelco, Anglo American y Pelambres del grupo Luxi, que están destruyendo glaciares, y los glaciares son nuestras reservas estratégicas de recursos hídricos en la cordillera. Son los embalses que nos dio la naturaleza y que no tendríamos plata para construir como país. Eso lo está destruyendo la minería. Por lo tanto, en el área de las políticas de recursos hídricos y en el área agrícola estamos muy atrasados, y en el caso de la política energética tenemos algunas luces que no son suficientes, pero al menos son un primer paso. Eso para dejarlos con una visión más positiva, porque la verdad es que si no trabajamos con un ciudadano en empujar y controlar a nuestras autoridades,